están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes 19 de enero de este 2018, día de panel, y tenemos el gusto de compartir. Por supuesto vamos a estar estamos directos por la radio como todos los viernes, y además mañana más o menos en la tardecita ya va a estar en nuestro streaming de televisión este programa para que usted lo pueda ver cuando quiera, grabado ahí, que ha guardado con todos los otros, que de alguna manera si los mira y algunos mirar hacia atrás, algunos programas que se hicieron antes de las elecciones, por ejemplo, puede ser hasta divertido la argumentación y todo esto. ¿Quién nos acompaña hoy día? Tenemos el gusto de compartir con Paula Poblete, secretaria general de Revolución Democrática. Bienvenida, Paula, mucho gusto de saludarte. Muchas gracias. Y recibo por primera vez en nuestro programa Verónica Pinilla. Verónica, encantado de que nos acompañe. Fue vicepresidenta del PPD, hoy día Fundación Chile 21, doctora en políticas sociales y encargada de esos temas en la Fundación. Y Donaldo Casinelli, director ejecutivo del Instituto Libertad. Muchas gracias. Que lo voy a hacer esto directivo durante varias veces. Yo lo presentaba como director del Instituto Igualdad. Claro, y hay un par de diferencias. Que yo siempre le he dicho que la distancia física entre el Instituto Libertad y el Instituto Igualdad es prácticamente nula. Estamos a una cuadra y media de distancia, pero en términos ideológicos un poquito más. Un poquito más de distancia. Claro. Sí, y además era en un periodo en que en el Instituto de Igualdad había unos problemas. Entonces el pueblo decía, yo no me tengo que hacer cargo de esas cosas. A mí no me preguntan. A mí no me pregunten de igualdad. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Gracias, como siempre, Aldo. Oye, estábamos hablando de fútbol entretenidísimo. Verónica, ¿te gusta el fútbol? Me gusta el fútbol, soy colocolina. Pero qué maravilla. Y debo decir que soy la excepción en mi casa, porque en mi casa la mayoría son de la U. Mi hijo es cruzado y la mamá es colocolina. Por lo tanto, son todos colocolinos. Por supuesto, por supuesto. Sí. Aldo es de la Unión Española. No, como Casinelli, más cosas. Seguimos con las confusiones. Gran hincha del Auda italiano. Y Paula es seguidora de la selección chilena con asado. Claro, como excepcionalmente, la verdad. No, pero también soy colocolina porque mi padre era colocolino y cuando mi padre murió yo dije, bueno, para que no haya un colocolino menos, voy a ser colocolino. Bueno, yo no puedo desmentir mi adhesión principal. Yo de hecho eché a un hijo mío de la casa cuando me dijo que no iba a ser de Colo-Colo, como a los 4 años. Volvió, sí, como a los 6 meses. No. Ya, pongámonos serios, queridos, de una semana que está marcada por varias, por el Papa, obviamente, la visita de Bergoglio a Chile fue seguida por todos los medios, etcétera. Pero yo les quería proponer si pudiéramos partir y dedicar algunos minutos a un tema que se metió entre medio de la visita, pero que yo creo que es de alta preocupación por las características que tiene, que es la destitución del director del Sename, el nombre, decirlo mal, del INDH, a propósito del Sename, ciertamente, Miroslav Marelic, que fue reemplazado además por otra directora, otra consejera que está a cargo de una de las... Era la directora de una de las organizaciones que recibía más recursos del Sename para mientras niños de acogida, como... Complejo panorama por la forma, por lo sorpresivo y porque está muy ligado, como bien me anotaba Aldo, al tema de la presentación de una investigación muy larga, muy profunda y no exenta de varios problemas que el Instituto de Derechos Humanos ha hecho sobre el Sename. Entonces, no sé, ¿cómo ven este tema? Que es un tema de alta preocupación y que a pesar de haberse dado en torno a la visita o en medio de la visita de Bergoglio, alcanzó a aparecer y con mucha fuerza. Solo para terminar la introducción, yo ayer entrevistaba al diputado Ramón Farías, que es de la Comisión de Familia, y él recordaba, aparte de decir que tuvieron una conversación con el director saliente y que el lunes van los dos, la entrante Contreras, ¿no? Carolina Contreras, y Marelic a tratar de dilucidar en esta comisión qué fue lo que pasó, porque dice que no les quedó para nada claro qué era lo que ocurría, y Farías recordaba que él presentó un proyecto, ¿no es cierto?, ¿te acuerdas?, de un informe que fue muy fuerte y que lo que era la nueva mayoría lo votó en contra, excepto él, y se aprobó con se quedó solo con los votos de la derecha. Entonces, es un tema extremadamente sensible, no sé quién de ustedes quisiera empezar, pero vale la pena. ¿Paula? Sí, Paula, yo creo que es importante, o sea, con lo feble que ha estado la institución, el Instituto de Derechos Humanos, es importante como aclarar toda esta situación. La verdad es que es muy confuso. Las versiones son muy contrapuestas, es como, ¿quién? Entonces, es importante como
poner más cartas sobre la mesa para llegar a ver qué pasó ahí. A mí me cuesta como tomar postura con la información que hay. Bueno, yo creo que primero hay que decir que el Consejo tiene la atribución efectivamente de tomar la decisión que tomó. ¿Ah? Y el Consejo en algún momento toma esta decisión. Efectivamente lo que es complicado es que el Consejo tiene reunión el día lunes, cambia su lista su tabla de temas y efectivamente pone en sobre tabla y en forma sin conocimiento, digamos, de Marelik esta necesidad de conversar sobre la dirección que ha tenido él en el instituto. Yo entendí que también él había estado en la Comisión de Familia, había estado explicando la situación, tampoco tenía muy claro él por qué se había tomado la decisión que se había tomado, y la próxima semana no solamente va Marelik y la nueva directora, sino que entiendo también que va el Consejo a la Comisión de Familia a poder explicitar la situación. Es bien poco presentable la forma. O sea, yo puedo entender de que de fondo pueden haber existido diferencias y yo creo que eso es importante también mencionarlos, identificarlos, porque si no queda este mando de duda de que puede haber sido cualquier cosa. Puede haber sido escuchado de un informe que se hizo y no se hizo, de una mala gestión o de malas relaciones. Nuestras instituciones en general no funcionan de esa manera. Las instituciones públicas chilenas, independiente de la crisis de confianza que existan, tienen un procedimiento y en general esos procedimientos se cumplen. Entonces viene a poner en tela de juicio un poco la forma más que el fondo. Yo creo que el fondo todavía nos falta vernos informados de lo que pasó y el Papa en Chile no nos permitió tener esa claridad. La próxima semana yo creo que va a ser una semana para poder meternos más en la discusión, bueno, y evidentemente la discusión sobre la reforma en educación que tenemos la última semana para poder aprobarla, que yo creo que también se van a tomar la gente. Aldo Casinelli. Voy a tomar lo último que dice Verónica, para ver la relevancia de lo que significa esto. Aún estando el Papa en Chile, con toda la prensa volcada al tema del Papa, esta salida no pasó inadvertida. Que se buscaba precisamente que es lo que uno que se mueve en este mundo piensa que fue tomada la decisión de esto. Hay dos anuncios, si usted quiere, dos acciones que pasaron. Fue esto, la destitución del director, y un proyecto de ley que fue enviado al Congreso respecto de quitarle al presidente de la República la atribución de indultar a las personas en materia de... Que son dos temas muy sensibles. Muy importantes. Pero imagínense que este tema está hoy día en el tapete. Seguimos viendo, por eso decía que quería tomar lo que decía Verónica respecto de la forma, porque ese es el principal elemento que tenemos hoy día. Pero lo que se viene después, es decir, todo lo que hay abajo, que es el por qué se destituye, en un tema sumamente sensible, que lo hemos conversado infinidad de veces, que es cuál es el rol que le compete al Estado respecto de una materia tan relevante. Aquí no solamente en términos de derechos humanos, sino que el caso tiene que ver con el Sename, con la atención que hacemos a los menores, el tema de la protección de niños vulnerados en sus derechos, y que ya lo había puesto precisamente el Instituto en este cambio de giro que estaba haciendo, de ir ampliando la perspectiva de derecho humano y no dejarla acotada a lo que siempre ha sido derecho humano en Chile, que estaba en las violaciones de los derechos humanos en tiempo de dictadura, sino que verlo hoy día, cómo funciona esto, y yo insisto en esta ampliación de los derechos. Y creo que ahí lo que se nos viene, y cómo se resuelva, no solamente saber cuál es el motivo fundamental, sino que cómo se resuelve. Porque no debemos olvidar que tenemos el instituto y tenemos una subsecretaría, no evita, que debe tener, ¿cuánto? ¿Un año? 6 meses sí. de funcionamiento. Entonces, ¿qué? Hay funciones que se superponen, hay disputas de interés. La subsecretaría está dirigida, encabezada por la ex directora del INDH. Entonces, me parece que esta madeja es bien compleja de resolver. Ahora, hay que mencionar que el Consejo lo destituyó siendo 8 de 10 votos. O sea, también hay una mayoría ahí, transversal, que tomó esta decisión. No es que hubo a mí me da la impresión de que 8 de 10, efectivamente, no queda duda que ahí hay una decisión tomada, pero
es verdad lo que dice Aldo, también hay una relación con la subsecretaría, están los informes del Sename, todo lo que ha venido sucediendo en el Sename en los últimos 2 años, sin duda que a nosotros por lo menos nos permite decir, bueno, avancemos en el reconocimiento de derechos humanos, ya no de primera generación, como nosotros lo habíamos entendido con nuestro pasado dictatorial, sino más bien cómo entendemos los derechos de los niños hoy día como derechos humanos, y instituciones como estas tienen que hacerse cargo en fondo y forma. Sí, pero no es solo como lo de la Paula institución 8.3, también es a quien ponen a cargo. Estuve leyendo ayer en el The Clinic, se revelaron como las negociaciones previas para hacer esta investigación, y precisamente Contreras era una de las que se oponía a que se hiciera este informe, y ahora ella queda justo a cargo cuando este informe se tiene que hacer público. Entonces, igual hay... En lo que tú aludes, déjame agregar un elemento a lo que alude Paula, que es esta entrevista de Marelich en el Clinic, que es bien interesante, y donde justamente Contreras quiso impedir que se entrevistara a los niños. Sí. Quería que la investigación fuera de otra cosa. Claro. Pero además Marelich ahí revela algo que también es bien interesante, que el Sename no le quiso entregar su base de datos de los niños para esta investigación al INDH. Tuvieron que dar una vuelta larguísima y costosísima. Entonces, también revela que hay que pusieron problemas, instituciones pusieron problemas para la investigación que se hizo, que es bien tremenda, parece. Aldo. Si te agrego, y a los auditores y mañana a los que van a ver el programa, 2 elementos más. Uno, que la nueva directora tiene vínculos con el Sename. Es la principal organización de acogida de niños, 117.000 millones de pesos. En términos de cifras. Y lo segundo, que la directora del Sename también tiene, que Solange Huerta, también ha sido cuestionada en muchos minutos por otras situaciones complejas, que asume, que también no nos tenemos que olvidar, que asume por un hecho muy trágico adentro del Sename, que es la muerte de una niña. Yo creo que con mayor razón Verónica es importante Pinilla. que el Consejo explicite, o en la Comisión de Familia, o en la Comisión de Derechos Humanos, o donde sea, las decisiones o las causas de la decisión. Porque lo que no puede pasar es que quede este manto de duda respecto si es por el Sename o no, porque la verdad que sería bien relevante que por un informe que finalmente no salió en tiempo, en forma, el director haya salido. Yo tengo la impresión de que tiene que ver con que también Marelich también llevó poco tiempo, ¿no es cierto? Yo me imagino que también hay temas de gestión, hemos estado conversando nosotros con algunos funcionarios. Yo creo que tampoco hay que adelantar nada, pero es importante lo que va a pasar el lunes en la comisión, pues yo creo que se van a explicitar también probablemente situaciones más personales al interior del Consejo, que yo creo que gatillaron esta decisión. Ahora, es una destitución. Fíjate que yo no tengo memoria. Pero él sigue formando parte del Consejo, sí. Sí. Pero destituir al director, al que está a cargo, al que lleva la ejecución, de esta manera, porque además el tipo, Marelich cuenta, y nosotros íbamos a discutir la aprobación del informe, me cambian la agenda y termino destituido, digamos. Y después, aparentemente, se aprobó el informe, diría. O sea, y no hay ninguna explicación. O sea, en una institución muy joven, como es el Instituto Nacional, Instituto de Derechos Humanos, complicada, una institución que se siempre cuestionado, po. Cuestionado, difícil, pero que además no se ha instalado totalmente en un país que necesita tener una visión de los derechos humanos mucho más amplia que solo las violaciones que ocurrieron durante la dictadura y los derechos de muy primera generación, los individuales, digamos. También estos otros derechos. Da la impresión de todo tan mal hecho, además. Eso es lo que de pronto uno dice, porque uno dice, cuando a alguien lo destituyen así, ¿qué descubrieron? Claro. Entre una reunión y otra para destituirlo tan violentamente. ¿Descubrieron algo? Sí. ¿Qué pasó? ¿Aldo? Lo que pasa es que me quiero quedar con eso esta es la primera situación, así, de verdad, en que los derechos humanos se amplían. O sea, donde una institución del Estado que está creada para eso, Instituto Nacional de Derechos Humanos, que está creado para esto, amplía la mirada. No sé qué concentrar. Esta es la primera. Y en la primera estamos teniendo un problema. Por muy joven que sea la institución, el segundo director que tiene la institución. Claro. Entonces, pucha, y daña la institución. Sí, por eso es fundamental que se aclare. Daña aquella institución que a nosotros también nos interesa tanto que funcionen y funcionen bien en el país. O sea, es lo que menciona Aldo. Estamos abriéndonos a miradas más progresistas también de cómo el Estado se hace cargo de temáticas que antes no se hacía cargo. El tema de Sename es un tema sensible justamente
porque para todos, la mayor parte chileno y chilena, hace pocos años atrás no era un tema para nosotros. Hoy día es un tema de preocupación, un tema de política pública, entonces es importante que se resuelva rápido. Sí, bueno, esto pasó en medio de Bergoglio. Yo les quería pedir un comentario general primero de qué les pareció la visita en términos reales y después proponerles, si les parece, darnos una vuelta en mirar la sociedad chilena de cara a un fenómeno como es una visita, segunda vez que viene un papa, en condiciones muy distintas. Yo creo que las comparaciones con lo de Juan Pablo II no son, claro, sirven como un, no sé, como un marco, pero la verdad son situaciones tan distintas una y otra y etapas tan distintas del país y de la Iglesia también, de la Iglesia Católica que son diferentes. Pero un poco mirar lo que les pareció la visita en general y luego a ver si nos metemos en tratar de qué nos dice esta sociedad en cómo reaccionó y cómo funcionó respecto de lo que significó la visita del Papa con todo la parafernalía, como diría un vaticanista, es una parafernalía en torno a esto. Aldo Casinelli, que usted viene desde el Vaticano directamente. Mira, yo creo que nunca, y le he dado vuelta a esto, nunca se puede utilizar mejor la frase que hoy día respecto de que los cuidados del sacristán mataron al cura. Porque fue tanto esto que planteas tú de la parafernalia, de los cuidados, del espacio, de ser todo tan reglamentado para la visita del Papa, que la visita del Papa pasó. O sea, que la entrada, que el recinto, o sea, al final, que el feriado, que la plata, para qué decir otros temas que quedaron, que me imagino que vamos a tratar más adelante. Por supuesto. Pero los cuidados que se tuvo con la visita del Papa, yo creo que le quitaron encanto, magia, espontaneidad, le quitaron la cercanía con la gente. Si el Papa, donde va, se supone que es más, se supone que es el pastor. Bueno, yo creo que, por lo tanto, nunca ha sido mejor utilizar la frase o el dicho de los cuidados del sacristán mataron al cura en esta ocasión. Nosotros Verónica conversamos Pinilla. hace un tiempo atrás sobre la venida del Papa y ha sido un tema en este último tiempo, ¿no? Yo, en lo personal, siempre me pregunté a qué venía esta vez este Papa. ¿A qué vino? ¿A qué vino el Papa? ¿Viene como representante de un Estado? ¿Viene como un referente religioso? ¿Viene como una figura importante de América Latina? Entendamos que América Latina de hace 30 años atrás, que cuando vino el Papa Juan Pablo II, era una América Latina mucho más religiosa y católica de lo que es hoy. A nosotros nos queda claro, o por lo menos a mí, que Chile hoy día ya no es lo católico que era antes. Yo recuerdo el año 2002, que voy a contar una incidencia, nosotros participábamos de la organización del censo del 2002 y recuerdo que las conversaciones con la Iglesia Católica era Chile no puede ser, respecto de los resultados del censo, Chile no puede tener menos de un 60% católico. Y ¿Cómo? eso ¿Querían que ese fuera el resultado no, por lo menos? pero ellos, no te digo que ellos influenciaban el resultado, pero sí decían, bueno, esto no puede ser así porque esta es la realidad, esta es la proyección. La realidad chilena habla de que por lo menos un 60% de la población chilena es católica. Y hoy día nos dimos cuenta, a lo mejor por los cuidados que tuvo, a lo mejor por la lejanía, porque dejó de ser espontáneo, la sociedad chilena se mostró muy lejana a la figura de un papa que a nivel mundial es muy cercano. O sea, ahí pasó algo súper raro, porque el Papa se parecía... Perú. Claro, el mira lo que contraste está con pasando. Perú. Pero claro. además, mira la organización que tiene Perú, mira el recibimiento. En Chile el recibimiento fue, perdónenme, pero precario. Sencillo. Por poner una palabra, no decirte rasca derechamente, porque hasta la gente estaba de espalda, o sea, la banda de niños, la orquesta juvenil, estaba de espalda al Papa. O sea, tiene que ver con... Eso tiene que ver con la organización, son de nuevo formas, pero... Yo recuerdo mucho una entrevista que se hizo a Felipe Habla Berrío Verónica en el diario El País, yo no sé si ustedes la leyeron, a mí me pareció absolutamente oportuna y súper clever cuando él no solamente pone manifiesto las dificultades que con el Chile que se va a encontrar el Papa, sino más bien cómo nosotros tratamos de, y ahí a tu pregunta de este tema, la importancia de con qué Chile se encuentra, cómo logramos también y aprovechamos la visita del Papa, no desde un punto de vista de si tú eres católico o no eres católico y se adhieres a la fe, sino más bien cómo logramos que el Papa instale un escenario, un ambiente espiritual de pregunta respecto a cuál es el rol de la sociedad, cómo reducimos las desigualdades que en Chile hoy día han sido el gran tema de discusión
política de la mayor parte de los partidos políticos y de las coaliciones, cómo avanzamos en una unidad, ¿no es cierto? El próximo presidente Piñera lo dijo en su momento, cómo nosotros llamamos a una unidad, cómo también nos enfrentamos a una izquierda que está sumamente dividida en Chile. Y yo creo que lamentablemente ese tema, ese ambiente de espiritualidad no se logró instalar y terminamos en definitiva preocupados, que no es menor, no digo que no sea importante, en las declaraciones del Papa respecto a Barros o al tema de la pedofilia en Chile, que obviamente es relevante, pero también creo que nosotros no supimos sacarle, digamos, como se dice, el brillo que debimos haberle sacado a una visita que no es menor. O sea, la visita del Papa no es menor en Chile. Paula Polo. Yo por el contrario, me alegro que haya sido así. A mí me preocupa que en el año 2017 siga siendo el Papa un actor político relevante, o sea, siglo XV, digamos. Yo celebro la secularización de la población chilena. Cuando esto que tú cuentas del 2002, que estaba esta preocupación de la Iglesia, mis amigos y yo estábamos en una campaña como de, si no eres católico practicante, no digas que eres católico, precisamente para que esas cifras no se inflen, porque la importancia que tiene a nivel político la Iglesia está dada precisamente porque siempre se excusan en, oiga, pero si acá hay un 70% de chilenos católicos, y eso no es verdad en términos de práctica, o sea, seguro que el 70% de la población está bautizada, pero más allá de eso, no sé si efectivamente hay una representación tan grande. Yo creo que a ver, para mí personalmente lo más emocionante de la visita del Papa, sin siquiera tener sensibilidad católica, fue precisamente lo que estábamos conversando recién respecto al Sename, la conversación que él tiene con las presas en la cárcel de mujeres, donde una de las mujeres dice, o sea, mientras nosotros estamos aquí, nuestros hijos con suerte quedan con sus abuelas, pero la mayoría se va al Sename con todos los riesgos y este círculo vicioso finalmente de pobreza y de delincuencia y marginalidad, digamos. Yo creo que ahí hay un mensaje súper relevante. El resto, pienso, igual que como decías tú, se comió la agenda Barros y se lo comió además de una manera terrible. O sea, yo creo que el cierre de ayer es catastrófico. Vamos a volver a eso, hacemos una pequeña pausa y seguimos conversando de esto que estabas planteando, Barro inevitable hablar de él, pero un poco también, a ver si le meten un poquito más el dedo, ¿qué sociedad se topó Bergoglio? ¿Qué quiso expresarle este país? ¿O qué expresa? Más allá del Papa, de las características de esta sociedad. Una pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Seguíamos comentando justamente las alternativas del viaje y de la visita del Papa Francisco a Chile, que marca, tú decías una cosa, Aldo, que marcaba un contraste lo que ocurre en Chile con lo que ocurre en Lima a su llegada y lo que está ocurriendo en Perú. Y también marca un contraste de estas sociedades, digamos, que un poco la mirada que les propongo, de decir, bueno, ¿qué es este Chile que cuestiona, que no va, que va en menos de la mitad de lo que se espera, que critica, que dice que por qué se gasta tanta plata, cuestión que hace 15 años nadie habría cuestionado, y que se gastara plata en la visita del Santo Padre, nadie no le habría dicho Santo Padre, o sea, hay un montón de elementos que revelan una sociedad distinta. No me quiero imaginar que eso solamente sea porque el Papa es argentino, no quiero meter eso, porque esa variable que la sociedad lo haya banalizado en eso, porque... ¿Puede ser o no? No, si hubiese sido Ratzinger hubiese sido lo mismo. No sé, pero Ratzinger maneja mucho mejor los símbolos. Bueno, no sé. Piensa que no está, pero está. Maneja mucho mejor los símbolos. No, estoy banalizando. No, pero yo no creo que es banal. Pero el asunto es que es una persona de ahí, estuvo en Chile, capaz que haya acá. venido de vacaciones a Viña algún verano, entonces se hayan tomado. Siguió el festival. Claro. Espero que no haya cantado con Abun y la Rafaela Carrá, porque eso ya sería la acabose. Pero yendo al fondo, ¿a qué vino? Que es la gran pregunta. Primero, él tiene una dualidad, porque acuérdense que es jefe de Estado y por eso que viene invitado por la presidenta como jefa del Estado chileno y por eso que es parte del gasto que hay, que también es una discusión interesante. Y segundo, es líder espiritual. Y yo creo que en la segunda, en su segundo rol, es donde se produce el mayor cuestionamiento.
Porque el líder espiritual respecto de qué, de qué en términos de la sociedad chilena, una sociedad chilena que cada día es más secularizada, respecto de qué temas, en temas que son sumamente cuestionados internamente. Mire, lo que estábamos hablando en el primer bloque respecto del Sename, del Estado y los derechos de los niños, uno de los principales problemas que tiene la Iglesia hoy día tiene precisamente ese punto, esa relación. Y el tercer factor, que hablamos de unidad, y dentro de la Iglesia no hay unidad. O sea, lo que vimos hoy día en Chile es precisamente una Iglesia dividida. Y dividida por un elemento, por un factor que quienes nos interesa la política es como el factor que tiene que ver con el poder. Tiene que ver con la imposición de temáticas, tiene que ver con la imposición de visiones, tiene que ver con cómo se conduce esta institución, que es la Iglesia, que es sumamente poderosa a nivel mundial. Y en Chile, cómo en el último tiempo ha ido perdiendo precisamente ese poder o esa capacidad de influir. Y esos elementos creo que se vieron manifestados hoy día en Chile, más allá de lo que yo decía de los cuidados del sacristán que dieron como resultado algo. Pero si entramos al fondo, creo que aquí hay otras preguntas que hay que hacerse, y hay que hacerse respecto de lo que se viene, de este Chile que se viene para los próximos 20, 30 años. Y en particular que se vienen en los próximos 4 con un gobierno que asume recién. Y cómo vamos a ir construyendo esta relación. Y el Papa venía con esa intención como de hablar efectivamente de futuro. O sea, él se hace cargo de dos temas súper relevantes. O sea, cuando va al norte a hablar de migración, nosotros sabemos, es el tema que se nos viene. Y cuando va al sur a hablar del conflicto mapuche. O sea, él tenía... Pero pasó absolutamente desapercibido su mensaje. O sea, hoy día escuchaba en la radio que alguien decía, del Papa Juan Pablo nos acordamos de no tengáis miedo de mirarlo a él, o el amor es como frases muy icónicas de su pasado. Y acá, nada, que me traigan las pruebas, lo demás es calumnia. O sea, con eso nos vamos a quedar para adelante. Entonces... realmente a mí o sea, si tuviese que comentar respecto de un papa, este es el que más me gusta, o sea, el que menos quisiera pegarle, digamos, palo, digamos. Preferiría, de hecho, que su mensaje llegase a la población católica, sobre todo a la conservadora, que en este país está asociada al 1% más rico, que tiene todo el poder, o si no todo, gran parte del poder y determina los destinos de nuestro país. Me encantaría que esa población efectivamente pudiese leer o escuchar muy profundamente el mensaje de Francisco, que sin duda me parece el más progre de los que hemos tenido hasta el momento, pero lamentablemente yo creo que ahí no hay mucha lectura, porque nos quedamos con lo de barro. O sea, Verónica Pinilla. Pinilla. Bueno, uno, por lo menos todos los que estamos acá, recordamos perfectamente la venida del Papa Juan Pablo II y lo que significó en un Chile donde teníamos un control absoluto de los medios de comunicación, en donde lo único que podíamos ver también era el Papa en la tele. O sea, todos seguimos al Papa porque era una obligación hacerlo. Y la radio y los medios y la prensa escrita era el Papa, y eso fue un poco lo que nos pedían, esta enajenación, digamos, de las masas siguiendo un espectáculo. A mí me parecía que, claro, y hoy día ya no es así, es un país democrático, es un país democrático donde la gente tiene absolutamente claridad de su libertad, de sus tiempos. Y, hay Netflix. Claro. Pero además, a mí también, como reflexión, yo siento que la población chilena no pudo separar la figura del Papa respecto de su jefe de una iglesia absolutamente cuestionada, criticada. Recordemos que la Iglesia estuvo en contra del divorcio en Chile durante tantos años, una situación que para nosotros era absolutamente normal, para la gran cantidad de los chilenos. También incluso para los que se oponían. Claro, incluso para los que se oponían. Sí. Lo mismo pasaba con la despenalización del aborto. O sea, todos, la mayor parte de los que generamos discusiones también más progresistas, más abiertas. Bueno, Chile necesita abrirse a esta discusión, y la Iglesia Católica estuvo absolutamente en contra de esta discusión. Y ahí viene lo que dice Aldo. Dos iglesias, dos poderes diferentes. Una iglesia jerarquizada, que de alguna manera oculta sus dificultades para enfrentar el tema de la pedofilia. En Chile nos ha pasado lo mismo, ni siquiera tenemos claridad de la cantidad de niños o niñas que han sufrido las violaciones y los abusos de
de la iglesia, porque es un tema que está absolutamente escondido, y una iglesia más cercana a la población chilena que cada vez está más invisibilizada, que ya no sabemos qué es lo que hace, no tenemos conocimiento de esta relación que tiene la población con los grupos de base, con estas iglesias de población, de villas, de barrios, que evidentemente cumplen un rol. Yo no lo puedo poner en duda, creo que cumplen un rol importante. Entonces yo veo que ahí finalmente nos quedamos con este Papa que es jefe de esta iglesia cuestionada y que, como dice Aldo, no lo perdonamos. No quisimos ir a verlo, no quisimos ir a escucharlo, no nos interesó saber cuáles eran sus discursos, que probablemente han sido buenos discursos, y nos quedamos entonces con eso. Y yo creo que eso también le hace bien al país, le hace bien a la sociedad. Mariano Paula Puga, Boller, que es parte de esta iglesia más liberadora, digamos, menos conservadora, hizo denuncias en las semanas previas, donde él dice, a nosotros la organización de esta visita nos dejó fuera. No los consideraron. Y por supuesto que en la iglesia saben, como todos nosotros sabemos a quiénes tenemos que convocar cuando queremos hacer algo más en conjunto, uno sabe a quién tiene que llamar. Y a ellos los dejaron completamente fuera. Entonces, es bien lamentable porque ahí hay una posibilidad, hay una fe genuina, hay gente que a pesar de todo lo que se sabe, sigue creyendo. O sea, la misma gente que se opone a Barros. Esa gente no es anticatólica o ateos, no, esa es gente de la propia comunidad. Las propias O sea, víctimas siguen siendo... exacto, siguen siendo católicos. Entonces, había la posibilidad de hacer algo que hiciera crecer la iglesia, que yo me imagino que no es mi interés, pero sí será del interés de la iglesia, y no aprovecharon esta oportunidad para hacer eso. Yo, Aldo Casinelli. con todas las críticas que se le han hecho al Papa, yo voy a salir en defensa, en un punto del compañero Bergoglio. Porque creo que también juzgarlo en función de la realidad política o de nuestros conocimientos políticos es algo complejo. Él ha hecho o ha tratado de mover la iglesia hacia espacios. Olvidemos la última frase en Chile. Ha tratado, por ejemplo, el tema del divorcio que planteas tú. O sea, abrió la iglesia al tema de los divorcios, algo que hoy día a cualquier persona le puede parecer una aberración, pero hace 2 años atrás un divorciado no tenía derecho a comulgar. El tema del aborto, es decir, cuando él dice una frase que me parece muy interesante, de él, no puedo condenar a una mujer que ha hecho un aborto, porque eso es condenarla 2 veces. Y por lo tanto no soy yo para juzgarla. El tema de los homosexuales, de la homosexualidad en términos generales, lo hizo en un viaje de vuelta de Brasil al Vaticano. En Brasil ha estado ya un par de veces, donde también abre la iglesia. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y en términos de una de las frases que me parece más relevante de las pocas que creo que se van a recordar de la frase, es precisamente donde decías tú que estuvo en la cárcel de mujeres, que es no la podemos condenar 2 veces. Es decir, perdón, no podemos sancionar respecto... No es muy buena la frase porque no hay... El concepto es bueno, pero sí, la frase no está la frase buena. no está bien es memorable, construida, no es memorable. pero es que la privación de libertad Sí. no puede ser una privación de la dignidad de la persona. Exactamente. Es muy yo, interesante. yo creo que claro. ese elemento tiene que ver con esta otra cosa de valores que estamos tratando de construir y que estamos buscando en esta sociedad. Por eso decía, un líder espiritual que tiene que ver con los valores versus esta otra persona que tiene que ver con esta institución, iglesia, con el Estado Vaticano que representa a la iglesia. ¿Y cómo la mueves? Ese es mi gran problema respecto de él. Sobreviviendo. ¿Cómo mueves esta institución? Y por eso que el tema con los jesuitas, no nos tenemos que olvidar de dónde viene, de la Compañía de Jesús, independiente que cuando él asume como papa se tiene que desprender, pero él se reúne en Chile con los jesuitas. Los jesuitas también tienen algunas situaciones complejas en términos de pedofilia o pederastria, algo así es el término, ¿no? Pero no se enrollaron mucho con ese tema y la gente que estaba o que ha sido involucrada en esa materia no estaba presente. Precisamente para evitar esta situación con el Papa. Entonces yo creo que hay que ver esto y por eso lo digo en cierta forma con algo de sorna de salir en defensa de él. Porque
me imagino que debe ser súper complejo mover esta Sí, institución, claro. No, claro. abrirle un poquito. no es- Y es un insisto, dinosaurio. sobreviviendo, porque claro, ha habido papas que a los que los han Ventilar, matado, abrir la no han ventana. podido sobrevivir. Claro, abrir la ventana O sin que sea, te disparen. Claro. Yo creo que coincidiremos, para ir cerrando este punto, que el momento mejor de todo esto es con las presas. Es quizá el más auténtico, el que se ve más, y donde dice cosas muy interesantes. Esto que dices tú, el tema de la dignidad, el tema de la exigir. Yo me acuerdo que ahí también dice, exijan la rehabilitación. La sociedad tiene la obligación de rehabilitar y la pena sin horizonte de rehabilitación no es una pena humana. O sea, a mí me pareció que dijo cosas ahí importantes, decisivas para el tema, y donde no se le cruzó barro. Claro. Solo una cosita, que eso tiene que ver, y por qué me da la impresión que es el espacio más cómodo, porque él viene de la iglesia del pueblo. Él construye su iglesia, por eso que creo que hay que entenderlo un poquito mejor al personaje, no al Papa, al personaje, al cardenal Bergoglio. Es que la visita justamente el personaje de Cardenal no fue el que logramos Lo que se lució. mirar. Por eso Claro. que siento que no se logró Sí, y esto un de... poco injusto para él, dices tú. Pero fíjate, Ese día, perdón, ese Paula, día Paula. en la mañana yo estaba trabajando, a pesar de ser feriado, estaba ahí, las labores de partido no paran, entonces estaba trabajando pero con la tele prendida. Estaba realmente espantada con la ausencia de mujeres. O sea, realmente La Moneda, primera fila, los expresidentes, las únicas mujeres y toda la chorrera de obispo, y las únicas mujeres que figuraban ahí eran las esposas de los expresidentes. Luego va al Parque O'Higgins, en un escenario donde habían 200 personas o más, eran todos los obispos, solo hombres. Solo hombres en 2017, o sea, ni siquiera... 18. 2018. Toda la razón. Sí. No hagas cheques porque te va a ponerle a todos. Claro. No, sí, 60 días ahí para... Bueno, realmente yo estaba, pero sí, anonadada con ni siquiera un poquitito de corrección política para haber puesto a una mujer. Al menos, entonces, después en la tarde va a esta cárcel y tiene algún gesto hacia esta completa invisibilización que la Iglesia constantemente ha hecho con nosotras. Y sin duda, yo, de verdad, o sea, emocionada con el discurso de la capellana y de la reclusa. Realmente creo que fue uno de los momentos más altos y me alegro que lo hayan dado las mujeres. Solo para contradecirme, porque yo decía la comparación con los Juan Pablo II no tiene mucho, pero al final me contradigo inmediatamente, como es parte de la vida esto. A propósito de lo que ustedes han dicho, los tres, de estas dos iglesias. Fíjate que en la visita de Juan Pablo II, que recuerdo con mucha nitidez, además yo la reporté, seguí para todos lados, ¿no? Dentro de Santiago, estuve en casi todas las actividades masivas. Participó las dos iglesias. Entonces tú tienes un acto como en la bandera con los pobladores, que fue gigante. Yo estuve allí. Gigantesco. Hay que recordar que a los dos pobladores que hablaron después les dieron la CNI, les dio una pateadura y casi los mataron. Pero fue gigantesco el acto. Mario Mejías. ¿Ah? Uno de ellos, Mario Mejías. Mario Mejías. No sé, hablaban de 1 millón de personas, por lo menos, pero era una explanada enorme. Y esta Puga, estaban estos curas, los curas de ahí, que le dieron un tono, ¿no es cierto?, que le regalaron, me acuerdo, que una taza de té, que este papa con toda la cosa pomposa que tenía, además se allana a esta cuestión mucho más humana, más chica, un escenario súper modesto respecto a esto. Entonces, lo de los jóvenes en esta nacional, que tiene momentos cuando le dice si renuncian al sexo y le gritan que no, es muy divertido. En fin, pero era el desborde además del recreo de la dictadura, yo creo que también tiene que ver con eso. Pero esa expresión de dos iglesias en la organización, donde la iglesia más de base también te expresada, aquí no estuvo. Que se transforma en una, en ese minuto. Exactamente. Se transforma en una. Claro, si les das Tiene la complicidad de poner a este personaje por sobre las divisiones que tenemos. Exactamente. ¿Por qué? Precisamente porque queremos tener esta dualidad, este jefe espiritual, este líder espiritual que se instala acá, y este jefe de la iglesia, del Estado en el cual nosotros nos desenvolvemos. Y no hay otro factor de división al interior de esta organización en Chile. Queridas y queridos, nos quedan 6, 7 minutos más o menos. No, te veo la segunda mano, 8 minutos. O sea, nos queda, digamos 9, nos vamos a robar uno, 3 para cada uno,
para el momento político de instalación del gobierno, que yo creo que, bueno, nos comió el tema que hemos tratado, porque es importante. Pero ¿cómo están viendo bueno, no ha planteado todavía el gabinete Piñera, el nuevo presidente, pero ¿cómo están viendo lo que está ocurriendo en general, en términos de cómo pilla este momento la situación política que está bien? No tengo nada que decir yo para qué. Dejemos a Aldo para el final, que es el que está poniendo los ministros y sacando los subsecretarios. Yo tampoco quiero partir, y la vez pasada me hiciste partir hoy. Entonces, Yo voy a... pajarito nuevo parte. Bueno, Verónica Pinilla. No, mira, primero, yo efectivamente el presidente Piñera está hoy día jugando en una cancha, a mí me da la impresión, en solitario. ¿Ah? En el sentido que primero está, bueno, disfrutando, digamos, de su momento, está definiendo su gabinete con tiempo, respetó, digamos, los plazos que estuviera el Papa acá, yo me imagino que ya lo va a hacer la próxima semana, el gobierno se tiene que preparar para que Mazo haga la entrega que corresponde, y yo creo que va a ser un veranito San Juan que depende mucho también de la izquierda en Chile, cómo se lo demos, ¿ah? Porque hasta el día de hoy, dado las dificultades que tiene hoy día la centroizquierda para poder reordenarse, redefinirse y trabajar en conjunto y en alianza, no va a tener el presidente Piñera una contraparte fuerte, sólida, clara, para poder decirle que no, o para poner los límites, o para decirle lo que nos parece, lo que no nos parece. Yo creo que nos guste o no nos guste, esa es la realidad que estamos viviendo hoy día. Cada uno de los partidos, yo soy del Partido por la Democracia, está viviendo su propio proceso de reflexión, crítica interna, debate de dónde somos, domicilio político, y eso es normal que suceda después de la derrota que tuvimos, parlamentaria y presidencial, ¿no es cierto? Yo creo que en el caso nuestro, que a mí lo que me interesa es que podamos ser no solamente una oposición constructiva, sino que nos demos cuenta que somos oposición. Nosotros hoy día somos ya oposición, estamos terminando este gobierno, tenemos que terminarlo bien, pero también ya después de marzo, que es mañana, o sea, marzo es mañana, pasado mañana, febrero no pasa nada, marzo, ya vamos a hacer oposición y ahí tenemos que organizarnos, tenemos que ser capaces de conversar, tenemos que ser capaces de que lo que nos une sea mayor a lo que nos separa, digamos. Yo creo que ahí, a lo mejor estoy muy espiritual por la venida del Papa, pero siento que es necesario que la centroizquierda haga una conversación generacional, transversal, respecto a qué es lo que esperamos que suceda en los próximos 4 años, y eso yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa, y yo creo que los partidos no lo han hecho. Y lo último, también recordarles que la próxima semana en el Congreso se juegan 2 cosas muy importantes para este gobierno, que es la aprobación de universidades estatales, el fortalecimiento de las universidades estatales, que por primera vez, después de muchos años, el gobierno de Chile está diciéndole a las universidades estatales que van a tener un trato preferencial por el rol que han cumplido. Con esto no quiero decir que las otras universidades no tengan un rol, pero yo creo que es un gesto importante en recursos, en posibilidades de seguir creciendo, en el aporte a la investigación y a todo lo que significa también las universidades en Chile. Y lo segundo, también educación superior. Entonces, el próximo martes y miércoles, sobre todo en la Cámara, se juegan cosas importantes. Esperamos que nuestros diputados de centro izquierda estén presentes, hagan el rol, cumplan el rol y podamos entonces salir, no porque sea el gobierno de la presidenta Bachelet, sino más bien porque creemos que son 4 años de un esfuerzo, de un trabajo que ha tenido un tremendo costo político, social, económico también. Muchos equipos han trabajado en esto y yo creo que lo peor que nos podría pasar es que terminamos el gobierno sin poder cumplir. Paula Poblete. Sí, bueno, nosotros estamos entusiasmados. Secretaria General de RD. Secretaria General de RD, parte del Frente Amplio, llegamos con nuestros 20 diputados y nuestro senador ahí a la institucionalidad del legislativo. Estamos preparando nuestra agenda. La posibilidad de integrar las comisiones está un poco detenida con lo que ocurrió con la democracia cristiana. Esperamos efectivamente que la democracia cristiana no integre el gobierno de Piñera. Ahí hay, en las bases de la democracia cristiana hay gente muy progresista, gente que se define de centro izquierda, y nos parecería como muy grave que integraran el gobierno con la derecha. Pero si así va a ser el juego, bueno, colaboraremos con la articulación de la centroizquierda para poder ser una oposición, como tú decías, constructiva, propositiva,
particularmente al Frente Amplio además le interesa ciudadanizar este proceso, estar con los movimientos sociales. Ninguna de nuestras demandas tiene sentido si no hay el apoyo popular detrás, así es que vamos a estar ahí trabajando también. Y nada, pues, que sea un buen periodo. Todo tiene que ser bien para Chile. Aldo Cassinelli. Me voy a saltar esto de la instalación y los nombramientos, porque si bien es relevante, porque no da lo mismo las personas que asumen cada uno de los cargos, eso genera más ruido y no necesariamente, y a veces más bien contradicciones. Me gustaría ir más al fondo de lo que significa o lo que debiera traducirse este nuevo gobierno de Piñera y de Chile Vamos, porque yo creo que ese es el gran cambio que se debe consolidar ahora estando en el gobierno. Y que no fue anterior, que fue solamente una alianza electoral que permitió que alguien llegara al gobierno. Yo creo que hoy día la lógica de los partidos de centro derecha, de armarse con una coalición, de darse no solamente plazos, sino que funciones y trabajar coordinadamente es lo que puede hacer que el gobierno sea bueno. En un periodo o en un escenario donde la política va a seguir siendo cuestionada, como lo ha sido en estos 4 años y en los años anteriores, donde además la negociación, es decir, la necesidad de política, de hacer política, es muy importante. Lo decían ustedes, hay que aclarar quiénes están en la oposición y quiénes están en el gobierno, pero también hay que sacar adelante los distintos programas, los distintos proyectos. ¿Por qué? Porque la sociedad te lo demanda de esa manera y hay que solucionar problemas muy graves. Educación, ahora, pero todo lo que viene en la implementación le va a corresponder a los próximos gobiernos. Todo lo que tiene que ver con pensiones, con el sector de salud, es decir, son cosas que atañen directamente a la gente hoy día. Y ese no es un problema de un gobierno, porque esas son políticas de Estado. Y las políticas de Estado tienen que trascender a los gobiernos y tienen que ser en esta lógica de los consensos o, aun cuando mucha gente le moleste, de los arreglos institucionales de largo plazo. Y eso es lo que creo que le corresponde al próximo gobierno. Por eso, quedarse pegado en la instalación, en los nombramientos, creo que es muy esta lógica de corto, y lo que necesitamos es cómo hacemos para que esto funcione y retomar esa lógica de la negociación, del diálogo, manteniendo las diferencias, manteniendo lo que es cada cual, no escondiendo, no tratando de hacer la lógica del camaleón, sino que yo estoy desde este sector y a mí me interesa esto, pero ver dónde están los puntos de confluencia, porque ese es el gran problema. Aldo Cassinelli, director del Instituto Libertad, 1.000.000 de gracias. Verónica Pinilla, de la Fundación Siglo XXI, también te agradece. Ex vicepresidenta del PPD, te agradecemos mucho. Paula Poblete, secretaria general de Revolución Democrática. Un grato programa, muchas gracias por que tengan buenas vacaciones, sé que van a tener. Un gusto. Igual tú. Gracias. Nos vamos, muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos el lunes, que tengan un muy buen fin de semana. Buenas tardes.